Bien, bueno, voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña bienvenida para todas las personas, toda la comunidad de Diderot Art México que hoy se encuentran allí del otro lado, formando parte de esta conversación abierta a la comunidad gratuita para pensar, reflexionar, compartir un poco en este caso y en el día de hoy algunas ideas y experiencias alrededor del mundo del arte, específicamente en lo que respecta a las ferias y a las bienales como eventos artísticos, bueno, que integran todo este ecosistema tan complejo. Diderot Art, para quienes estén, bueno, empezando a conocer la plataforma o no la conozcan previamente, es una plataforma de promoción de artistas latinoamericanos que tiene dentro de sus objetivos y sus misiones abrir y acercar el arte a las personas, a la comunidad, y de allí también el motivo de este encuentro de hoy. Mi nombre es Camila Pose, yo formo parte del equipo de Diderot Art, soy licenciada en Crítica de Artes, curadora y divulgadora de artes, y bueno, les doy la bienvenida, si quieren tenerse ahí cerca algo para beber, para acompañar el encuentro. Lamentablemente por una cuestión de Zoom y conexión, tenemos, salvo yo, excepto yo, todas las cámaras y los micrófonos apagados, por lo tanto no los puedo ver ni escuchar, pero sí los invito a que escriban en el chat del Zoom cualquier comentario, pregunta, duda, aquello que, algún problema técnico, lo que necesiten. También estamos ahí con el equipo en línea. Pueden hacerlo vía el chat de este Zoom, y al finalizar la conversación, más bien la exposición, voy a hacer una lectura del chat, y si hay preguntas allí podemos tener ese espacio para contestarlas y revisar lo compartido ahí del otro lado. Bueno, este encuentro está siendo grabado, por lo tanto vamos a tener la posibilidad de volver a verlo si así quisieran, o si quisieran compartirlo a cualquier otra persona que no haya podido estar hoy. Lo vamos a compartir por nuestro canal de YouTube y nuestro blog. Bueno, ahora sí voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar el encuentro de hoy, que nos recibe con una pregunta acerca de a dónde vamos a ir. Tenemos este tema que nos encuentra hoy, que sin duda está atravesado por el desplazamiento, atravesado por el circuito y por el viaje como tema, ¿sí? El mundo del arte se constituye como un enorme complejo de relaciones y de espacios donde se escenifican acciones, gestos y obras artísticas. Y para empezar de una manera un poco más poética e incluso política, pero extremadamente sensible, quería traer esta imagen que forma parte de una obra que está compuesta por distintos tipos de soportes que dan cuenta de ese gran proyecto. Se trata de una obra de Francis Alice, artista belga, residente de México hace ya muchos años, personalmente uno de mis artistas preferidos, que se encuentra atravesado por preocupaciones del tipo geopolíticas, especialmente en muchas de sus obras acerca de las fronteras, ¿sí? Este artista, a través de la poesía política y de las metáforas, va abordando las problemáticas de las fronteras y de los límites entre las naciones y los países, especialmente, digamos, o tan fuertes, sobre todo en el caso de Cuba, México, Estados Unidos, pero en este caso, en esta instalación puntual, estamos en el estrecho de Gibraltar, ¿sí? Esto es una acción del año 2008. Gibraltar tiene una ubicación estratégica entre las potencias europeas porque divide, digamos, Europa de África por 13 kilómetros, o sea, una distancia realmente muy breve. Lo que hace el artista, lo que hace Francis Alice en este caso, es de alguna manera jugar con la imaginación de los niños marroquíes y los niños españoles de ambos lados del estrecho,
y proponer el envío de botes hechos con los zapatos de ellos mismos, con la ilusión de que estos zapatos se encuentren en el horizonte como veleros, ¿sí? Como un gesto como muy sensible y muy simple, pero con una fuerte carga política. Estos barcos de zapatos, estos show boots, forma una instalación de 64 pares de botes hechos con los zapatos de estos que los niños lanzan al mar en uno de los primeros videos que también forman parte de esta instalación. Bueno, apenas esta pequeñita introducción sobre esta obra, que es muy interesante si les interesa, si conocen la obra de Francis Alice o la quieren revisar, para repensar también qué pasa con los límites, las fronteras y los traslados, ¿sí? Y vamos a entrar ahora sí a pensar acerca del mundo del arte propiamente y qué tiene que ver esto que estoy diciendo. Y quería pensar ahí que el mundo del arte no solamente viene transformándose y expandiéndose hace ya muchas décadas, sino que también de alguna manera se puso de moda, ¿sí? Por los vínculos que entabla con la industria del turismo, principalmente tal vez, por el entretenimiento, por otro lado, a viajar a través del arte, en busca del arte, o como el arte como una gran excusa nos conduce a trazar nuestros propios itinerarios que nos llevan muchas veces incluso desde la computadora, desde un dispositivo, ¿no? Teniendo en cuenta como que no solamente trasladarse significa llevar el cuerpo de un lado al otro, sino también forma parte de un proceso como cognitivo. Y en lo específico, en este caso, hay algo del orden de una comunidad específica que se encuentra y reencuentra en cada evento artístico, como si solo se cambiara la escenografía de fondo, ¿sí? Ahora sí hablo de espacios físicos y de interacciones físicas de los actores que forman parte del mundo del arte. Infinidades, podríamos decir, de destinos alojan este tipo de encuentros artísticos. Podemos pensar, bueno, acá tenemos como algunos ejemplos clásicos simplemente como para tentarnos con imágenes si somos deseosos del viaje o de la aventura, pero vemos por ahí Miami, San Paulo, Basilea, París, Nueva York, etcétera. Sin duda, estímulos, 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 y nos preguntamos entonces qué es el mundo del arte, para empezar por esta pregunta que pareciera contener en sí misma algunas de las respuestas que tienen que ver con lo que nos convoca hoy. ¿Qué papel juegan las ferias y las bienales en este universo tan complejo? Los límites, y digo complejo porque los límites entre el trabajo y el juego, entre lo local y lo internacional, entre lo cultural y lo económico, como algunas variables para pensar ahí en esos binomios, están todo el tiempo reviéndose y moviéndose, ¿sí? No son posiciones estancas o fijas. Además tenemos una multiplicidad de roles, ¿sí? Que integran este campo social específico que es el mundo del arte, que podríamos no mencionar así como como los que tenemos como un poco más cercanos, en tanto a la figura del artista, la figura del galerista o del marchand, el curador o comisario, el coleccionista, el subastador, el crítico de arte, por supuesto el espectador y el público. Y tener ahí como esa multiplicidad de puntos de vista y de focos de acción que operan y moldean ese universo eh, tan particular, sobre todo en lo que respecta al mercado y en ese caso en lo que respecta a la feria de arte como gran escenario. Como suelo realizar en los encuentros de charlas y clases, voy a trazar un recorrido personal de más o menos 40, 50 minutos, con el objetivo de que opere como un pantallazo y un disparador de ideas, de imágenes, de arte, de reflexión crítica. Obviamente es imposible generalizar y también es imposible abarcarlo todo, por lo cual voy a intentar no pecar de ninguna de las dos, pero bueno, de allí el espacio de diálogo y de comentarios para sumar, incluso si quieren algunas otras referencias, además de las que yo traigo en este caso. Les decía que este era un mundo lleno de contradicciones, que por un lado es igualitario y relativamente accesible,
y que por otro lado es salvajemente excluyente, y esto lo saben bien muchos artistas. Hay jerarquías que tienen que ver con la credibilidad, con la fama, con la educación, con la riqueza, con el tamaño de la colección que una posea, con la construcción de la importancia dentro del circuito. Por supuesto, estas son todas variables que cambian mucho según la sociedad y según el país también, y las condiciones como de esa estructura artística. Pero cuando hablamos de ferias de arte específicamente, se ve muy claramente cierta ansiedad de estatus en los actores que están gestionando y dando vida a ese espacio, ¿sí? Los galeristas preocupados y desesperados por la ubicación de su stand en la feria, los coleccionistas desesperados como en esas primeras filas para adquirir las obras codiciadas, etc. Y les traigo en línea con eso, como para hacer una pequeña, delinear de manera pequeña a el típico galerista, podríamos decir agresivo, Jeffrey Poe, de la galería Blum Poe, que decía en una entrevista, dice, el mundo del arte no tiene que ver con el poder, sino con el control. El poder puede llegar a ser vulgar, el control es algo más agudo, más preciso, surge de los artistas, porque es su obra la que determina cómo van a desarrollarse las cosas. Pero los artistas necesitan un diálogo honesto con un conspirador, un control discreto basado en la confianza. De eso se trata en realidad el mundo del arte, dice Jeffrey Poe. Aclaremos que el mundo del arte es mucho más grande que el mercado del arte, ¿sí? El vínculo de los artistas, en este último caso, es más periférico en el sentido de que justamente existe el rol del galerista, de aquel que representa, promueve y vende dentro de ese circuito de relaciones. Este mundo del arte, como les decía, se basa entonces en una red de vínculos en la que subyace una creencia en el arte, ¿sí? Con todas las acepciones que esto pueda implicar. Y aquí hay un paralelismo muy interesante que se hace muchas veces con la religión, ¿sí? Con el arte y la religión en tanto a creencia colectiva, eh, que sostiene este universo de valores. Incluso muchos llegan hasta afirmar que el arte contemporáneo se ha vuelto para muchos una especie de religión alternativa, que por un lado se espera y se celebra lo no convencional, ¿sí? Arriesgarse, innovar, que podríamos decir una de las cosas que más da sentido al arte en general, pero al mismo tiempo está lleno de conformidad y, voy a generalizar, todo se basa en el consenso en cierto punto. Hay una sensación de trascendencia al mismo tiempo. Pensemos al arte como canal existencial, como canal espiritual, del mismo modo que las iglesias y los espacios de reunión, de rituales y de congregaciones cumplen una función social, los eventos del arte construyen comunidad alrededor de intereses comunes, ¿sí? Entonces vamos a ahora sí entrar de lleno en el escenario de la Feria de Arte para ver algunos ejemplos, algunas operatorias, y para enmarcar a la feria como uno de los escenarios donde más se juega el juego de poder, que también es el arte, ¿sí? El consumo. La feria es un espectáculo comercial, ¿sí? Es la plataforma donde el galerista y el coleccionista comulgan. En términos de multitudes y de congestión de exhibición, de efecto como maratónico de los cuerpos, la feria muchas veces podría parecerse a esta imagen, ¿sí? Al tráfico neoyorquino típico, con esta dificultad de concentrarse, de abarcarlo todo. Incluso existe como la idea el concepto de la fatiga de feria, cuando estamos como pasados ya de estar adentro de ese espacio, de esas relaciones y las luces y el sonido. Es bastante parecido muchas veces a esta imagen. Existen, por supuesto, distintos tipos de ferias, algunas más experimentales, otras más regionales, más específicas de una disciplina,
pero vamos a pasar por la feria profética por excelencia, Art Basel, ¿sí? Al definirse como internacional. Art Basel abre por primera vez en el año 1970 en la ciudad de Basilea, en Suiza, y reúne anualmente al mundo del arte internacional, ¿sí? Más de 200 galerías líderes, más de 4.000 artistas de todos los continentes. La primera edición de Art Basel era como un mercado de pulgas, digamos, los cuadros apoyados contra las paredes, las galerías que llegaban con las telas abajo del brazo enrolladas. Bueno, Art Basel asciende por sobre ferias más antiguas, como por ejemplo Art Cologne en Alemania, que era del año 67, o el Armory Show de New York también, que pasaron y se vuelven un poco más como eventos más locales o más regionales, si bien tienen un programa internacional. La fuerza de Art Basel fue y sigue siendo sin duda arrolladora. Además de contribuir a la internacionalización del mundo del arte y a la periodización, fue desarrollando Art Basel ferias gemelas en ciudades como Miami, en ciudades como Hong Kong, ahora también en París. Y esto sucede simultáneamente a exposiciones y a ferias que van orbitando alrededor de la gran feria, ¿sí? Creando también el concepto turístico de la Semana del Arte, por ejemplo, o del fin de semana del arte, y construyendo y apostando también ahí a seguir creando comunidad del arte. Art Basel se emplaza en un predio de exhibiciones que fue especialmente construido por los alemanes, que se llama Messe, que en inglés sería más, con dos S, y que implica tanto a las masas como a la misa, ¿sí? Haciendo de nuevo ahí como un link con la analogía con la creencia desde lo religioso. Desde el medioevo podemos decir también que el término también se refiere a los mercados que se organizaban en los días santos. Los stands en las ferias de arte, y en el caso de Art Basel de Suiza, se distribuyen entre los pisos con una arquitectura casi invisible, donde sobresale el arte, con techos altísimos para pasar inadvertidos, con una iluminación artificial limpia y blanca, ¿sí? Este gran evento de ferias que cuenta con su opening VIP, con los coleccionistas fervorosos en las previas al acecho de las grandes obras entre comillas, ubicaciones estratégicas de los stands, la idea de la compra agresiva, las transacciones en tiempo real, bueno, todos elementos que van integrando la vorágine de lo que se vive en el espacio de la feria. Me voy a poner un auricular acá, a ver si me conecta. Perdón, ¿eh? A ver. A ver ahí. Ahí está, perdón, pero me escucho mucho mejor mi voz con el auricular y si no... a ver... Ahí estamos, bien. Disculpas el momento, necesitaba el auricular para escucharme mejor mi voz y no forzarla, si podía seguir con el mismo ánimo. Bien, bueno, estaba diciendo acerca de las compras agresivas y del momento del fervor de las ferias, sobre todo en esos primeros momentos. El universo del coleccionismo es un microuniverso que también tiene sus propias dinámicas, ¿sí? Podemos decir que existen como ciertos motivos aceptables: el amor al arte, el deseo de apoyar a los artistas emergentes. Pensemos ahí que el concepto incluso del arte emergente, que fue un concepto que reemplaza a lo que va a ser la palabra de avant-garde, ¿no? De la vanguardia o del cutting edge, de las últimas tendencias, lo que implica también el concepto de arte emergente o de artistas emergentes,
es un señalamiento acerca de que hay un potencial mercado, hay algo que está emergiendo que reemplaza a lo experimental de la vanguardia, ¿sí? Y esto también satisface el deseo de los coleccionistas de mantener viva la mente a través de esa relación con los artistas y con las nuevas obras. Cada vez es más frecuente incluso que los coleccionistas abran sus propios espacios de exhibición. Las razones oficiales son filantrópicas, ¿no? Pero muchas veces esto tiene que ver con el marketing, con, bueno, el hecho de montar fundaciones públicas para también poder competir en la puja por adquisiciones de piezas cotizadas, que a veces casi que se requiere como esa entidad para poder apelar a. Hay coleccionistas con fundaciones privadas o integrantes de instituciones públicas. Todo esto son elementos que construyen su prestigio, y esto es algo que sí le importa al galerista también cuando vende sus obras. ¿A qué colección va? ¿Sí? Esa pregunta aparece como en mayúscula en el mundo de la feria. Acá estamos viendo un fotograma de una edición de la feria Frieze, la feria de Londres, ¿sí? La más importante de Londres, que abre en el año 2003, que en el año 2014 abre en la ciudad de New York y en el 2019 también en Los Ángeles. Les traigo este ejemplo. En este caso vemos como en la feria de Armory Show tenemos como esta apuesta del artista Bonnie Ramírez, es un artista de República Dominicana, y lo traía para traer también acá el concepto de el buen stand, ¿sí? De un buen stand, de qué es un buen stand y cómo se utiliza continuamente en el mundo de la feria este concepto y este juicio de valor y esta casi como misión, incluso como luz a donde llegar. Un buen stand podríamos decir que debe representar una posición o un discurso en cuanto al arte y que debe declarar también el estilo de la galería, ¿sí? En el caso de Bonnie Ramírez, vemos que en este caso hay una intervención de pintura, ¿sí? De instalación, de pintura como instalada del tipo mural. Hay una apuesta también de escultura, obviamente de las pinturas que están colgadas en la pared, paisajes de la flora y la fauna local del Caribe, citando también, en este caso, a las diversas culturas y tradiciones del Caribe y subvirtiendo al mismo tiempo los estereotipos de la región. Hay acá una yuxtaposición de papeles sobre madera pintada, ¿sí? Con estos ambientes súper ornamentados, complejizando la legibilidad en capas en este ejemplo de Bonnie Ramírez. Bien, y en este segundo caso, y a propósito también de traer y de mencionar a la feria Zona Maco, una de las ferias como más relevantes de México, y teniendo en cuenta esta idea de el stand como plataforma de visibilidad y de puesta en escena, en el caso de la feria Zona Maco, bueno, me imagino que ustedes del otro lado la conocerán muy bien y probablemente mucho mejor que yo, pero no podía sino dejar de mencionarla en el encuentro de hoy. Es una feria que nace en el año 2002 con galerías de todo el mundo, con una edición del año 2021 del año pasado en plena pandemia, que fue dedicada exclusivamente a México en un tono de versión local, como una feria más chiquita, que recibió en la edición del año pasado fuertes críticas porque solo el 25% del catálogo correspondía a creadoras, digamos, artistas mujeres, y en la edición de este año, en la 2022, que sucedió durante el mes de febrero, Zona Maco abre un espacio con obras que específicamente están subvirtiendo la edición anterior, visibilizando, objetando y argumentando apuestas de género en relación al mundo del arte, al mundo social y a las complejidades que atraviesa toda la trama. En el caso de la edición de este año, hubo 25 países que participaron, hubo mejoras en el espacio de exhibición, ¿sí? Cambios en esto que decíamos de la organización de los stands, también sucede a nivel arquitectónico y a nivel de apuesta y de diagrama de feria, así cómo cambia no sé, de forma horizontal a forma diagonal la manera de montar los stands, o se crean y generan nuevos espacios
o nuevas áreas para alojar distintos núcleos y nexos que también forman parte del universo de las ferias, como puede ser en el caso de Zona Maco Diseño, Zona Maco Foco, Zona Maco Libros, etc. En la fotografía que vemos estamos viendo como un stand que muestra obra del icónico artista mexicano Pedro Friedeberg, este stand que de alguna manera está marcando como el regreso, si queremos, o casi como el homenaje, pero más bien como una especie de vuelta de este artista de los 60, 70. Tenemos acá como dos ediciones de sus famosas sillas de mano, que fueron como estos primeros muebles fantásticos que, bueno, André Breton había dicho, el poeta francés las había descrito en su momento, en el 63, como una obra surrealista, ¿sí? Acompañada en este caso en la puesta del stand de la Galería Maya Contemporary, con pinturas menos conocidas, ¿sí? Pero con una aura de surrealismo como bastante adelante, este artista que muy temprano ya incorporaba a sus obras elementos del arte pop y del arte óptico, y que sin duda plantea un discurso de casi repudio, diríamos, a la ausencia de ornamento y fantasía. Es decir, su pintura, su escultura, su estampa, sus obras de técnicas mixtas están llenas de simbolismos metafísicos, religiosos, aztecas, hindúes, etc. En, en este caso, también yendo a la edición de este año, aparecen instalaciones un poco más arriesgadas que también dan cuenta de temas de revisión actual y de revisión contemporánea, como venía haciendo este comentario acerca de los feminismos en la feria y la participación de las artistas mujeres de manera mayor o menor, y las complejidades y las problemáticas que eso representa. En el caso de Juliana Góngora, que es una artista bogotana, que se presenta en la feria con la Galería Espacio Continuo de Bogotá, podemos ver esta instalación que está compuesta por unos senos, una evocación de senos que funcionan como recipientes que están colgando de la pared y que riegan las flores de los floreros del suelo, ¿sí? Esta fue una obra, y es una obra de Juliana Góngora realizada en colaboración también con el pueblo indígena, atravesada por temáticas alrededor de la naturaleza y la maternidad, y acompañada también en la misma puesta en escena con distintas colecciones de objetos, ¿sí? Muestras de arcilla, leche seca en un tamiz, bueno, plantas, ejemplos de técnicas materiales de construcciones indígenas, entre otros gestos artísticos. Para coronar esta pequeña reflexión alrededor de las ferias de arte, no podía dejar de mencionar a la Gran Exposición Universal de Londres del año 1851, el hito del modelo comercial de las ferias de arte, ¿sí? La raíz. La tradición de celebrar ferias comerciales se remonta a la Edad Media, donde época en la cual se comercializaban productos artesanales. A finales del siglo XVII, en Francia, las ferias abren las puertas a la nación, incluyendo también allí nuevos descubrimientos y nuevos inventos de la época. Esto se va acentuando durante todo el siglo XIX, tiempo en el cual se realizaban ya de manera periódica las ferias, y sin dudas la más notable fue a mitad del siglo XIX, donde se reúnen más de 4.000 objetos, ¿sí? Lo que implica y lo que señala la gran exhibición en la edición de Londres fue, en primer lugar, la exportación de la idea francesa, ¿sí? Los ingleses exportan esa idea de la feria e involucran en ese movimiento a la monarquía inglesa como consorte, en ese momento al príncipe Albert y al bueno, esposo de la reina Victoria, y mandan a construir a James Paxton, que fue el diseñador de la Lily House, que creo que ya no existe, no estoy segura si sigue en pie, pero bueno, un invernadero de lirios
precioso, realizado por este arquitecto James Paxton, que construye en hierro y en cristal el Crystal Palace, el símbolo de la vanguardia arquitectónica del mundo industrial y de la modernidad, que sí fue incendiado en el año 1936. El príncipe Albert había propuesto en este momento que la feria no se limitara exclusivamente a las fronteras del Reino Unido, sino que estuviera abierta a todas las naciones en este afán de superar a París. En el año 1851 se da esta insólita inauguración. Y digo insólita porque fue la primera vez que la reina de Inglaterra y su esposo se codearon con el público y con las clases trabajadoras caminando a su lado en esta gran inauguración de esta exposición que materializó el pensamiento político de Albert y de alguna manera de las bases de las democracias liberales del siglo XX, ¿sí? La maquinaria, los productos manufacturados, las esculturas, la materia prima. Esta exposición mundial simboliza esa mirada hacia el progreso y hacia la modernidad, y demostró en ese momento la supremacía del Reino Unido como potencia industrial. Y como les decía, está ahí a la base, apenas detrás de todo este movimiento que vivimos en nuestra contemporaneidad. La feria FIAC, no quería dejar de nombrarla, la feria más importante de París, ¿sí? Que luego de la pandemia celebró su vuelta en una nueva locación, que no fue ya el Gran Palais, sino que está como en obras de renovación, sino en un edificio temporal a los pies de la Torre Eiffel, el Gran Palais Éphémère. La primera feria post salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿sí? Del Brexit. Hay, bueno, muchos analistas que señalan que hasta hace poco París estaba algo eclipsada por Londres. Y hago estas aclaraciones porque en el mundo del arte sabemos que es muy importante, y durante muchos años lo fue, cuáles eran los epicentros artísticos, casi hasta las capitales artísticas, ¿sí? Que siempre estuvieron ligadas a posicionamientos económicos, por supuesto. Y en este caso, siguiendo este análisis, con el Brexit, lo que se inyecta también en el panorama europeo hasta ese momento es la incertidumbre frente a la salida del Reino Unido. Pensemos, por ejemplo, en lo más simple que es, al menos acá, yo estoy en Buenos Aires, en Argentina, y cualquier trámite de papeleo de importación o de exportación de obras en el mercado del arte a otros destinos es realmente como una gran odisea. Y de la misma manera, el impacto de la salida de Londres de la Unión Europea dificulta también y empieza a generar ciertas trabas que bueno, impactan también en la gestión. Las ciudades pasan de esta manera por siglos. Y en esos siglos pasan los ciclos, y en esos ciclos aparecen estas capitales del mundo del arte. En este nuevo impulso parisino de estatus en el mercado del arte, varias galerías internacionales han abierto sucursales recientemente, incluso apertura de museos privados, de coleccionistas multimillonarios que, bueno, fundan y destinan fondos a creación de espacios de apoyo al arte o de promoción. La escultura que estamos viendo en la imagen pertenece al artista Alexander Calder, ¿sí? Es una obra de exterior que se llama Dragón Volador, del año 1975. Calder, este escultor estadounidense, inventor de lo que eran las esculturas cinéticas colgantes maravillosas. Esta pieza que estamos viendo es una pieza monumental realizada justo un año antes de su muerte, ¿sí? Hecha con chapa de color rojo brillante que parece como esta especie de libélula en vuelo. Muy bella y muy reciente en las ediciones de la feria. Quería mencionar el caso de la Documenta de Kassel, que me parece fundamental también traerlo. La Documenta es una de las exposiciones de arte contemporáneo más importantes del mundo desde el año 1955. A diferencia de las ferias que tienen una regularidad anual,
La documenta de Kassel en Alemania se lleva a cabo cada 5 años y dura 100 días. Y en este momento estamos viviendo una edición nueva de este evento artístico. La documenta de este año inauguró el 18 de junio y va a estar hasta el 25 de septiembre, ¿sí? Apenas unos días de este mes. ¿Y en qué consiste este caso tan específico? Que está ahí un poco en el medio entre una feria y una bienal y otra cosa. La documenta de Kassel es un ciclo expositivo que utiliza el entorno urbano a través de la ocupación de distintos escenarios. Desde el año 1977 se comienzan a hacer obras site-specific, ¿sí? De sitio específico, intervenciones sobre y en el contexto urbano, un arte que reacciona a su entorno socialmente, digamos, definido como un medio. Documenta es una organización sin fines de lucro que es apoyada y financiada por la ciudad de Kassel y por el estado de Hesse, así como también por la Fundación Cultural Federal Alemana, y fue creada por Arnold Bode, que era un pintor de Kassel, un profesor de la academia, que en el año 55 se propone que Alemania vuelva a dialogar con el resto del mundo. Pensemos que estamos acá luego de la Segunda Guerra Mundial. Conectar la escena artística internacional a través de una presentación del arte del siglo XX, ¿sí? Presentar aquel arte que el nazismo había considerado, bueno, degenerado, así como también las obras de la modernidad clásica que nunca se habían visto en Alemania. La primera documenta consistió en una retrospectiva de obras de los principales movimientos de la época: cubismo, futurismo, expresionismo, fauvismo, etc. Y también de artistas individuales como Picasso, Max Ernst, Hans Arp, Matisse, bueno, Vasily Kandinsky, Henry Moore, en este caso estamos viendo la fotografía. Un recorrido podría ser por los primeros 50 años del arte del siglo XX. El discurso y la dinámica de discusión que rodea a cada documenta es desafiante, ¿sí? El arte es acá, cumple una función de espacio de discusión en el espacio público. Es decir, aunque todos los objetos, en el caso también del emplazamiento y de esta dinámica del site-specific, se emplazaran en esa existencia temporal, al mismo tiempo, esa cualidad de exhibición temporal muchas veces se vuelven perennes o permanentes en transformación constante, porque muchas de ellas son instalaciones al aire libre, y Kassel cuenta con 16 instalaciones que se conservaron y se adquirieron como parte de esta gran congregación que sucede alrededor de la documenta. La edición actual, que acá estamos viendo como la gráfica, podríamos enmarcarla en términos de arte y activismo, ¿sí? Hay muchos colectivos de artistas participando en la edición vigente, cuenta con la dirección artística que está a cargo de un colectivo de artistas y de creativos de Yakarta, de Indonesia, que se llaman Ruang Grupa, perdón, y que cuenta con un núcleo de 10 miembros. Hay una reunión de archivos, un intercambio de métodos, hay una especie de festival de experimentos y está muy y fuertemente marcada la idea del work in progress, ¿sí? De un trabajo progresivo desde que inauguró el 18 de junio la documenta hasta el día de hoy. Se trata de un espacio donde los artistas emplazan y van desarrollando sus ideas de manera progresiva. Hay algo de estar presentes en el proceso en el que suceden las obras, las acciones y los gestos en distintos espacios de la ciudad. Y justo después de la inauguración pública del 18 de junio, se produjo un escándalo por la obra de un colectivo de curadores de Indonesia que también estaban relacionados con la dirección artística, debido a un reclamo acerca de contenido antisemita
presente en la obra presentada, que es la que estamos viendo acá, que está siendo justamente tapada en ese momento, tan pronto, entonces como una imagen claramente antisemita, podríamos decir, por todo tipo de connotaciones que fueron leídas como añadidas en relación al Holocausto, en relación a distintos símbolos que aparecen en ese gran mural, fue vista de alguna manera como un cuadro de propaganda erigido en la plaza central de Kassel. Esto cuestionó de manera radical la integridad de la propia documenta, que al mismo tiempo funciona también en parte con fondos públicos, ¿sí? Esta especie de pancarta a modo de mural del colectivo indonesio Taring Padi data del año 2002 y retrata la vida política de Indonesia como una gran batalla de capitalistas, opresores, contaminadores contra el pueblo, con, podríamos decir, los antepasados observando, ¿sí? Esto fue un poco como el escándalo inicial, y no lo traigo por una cuestión amarillista, sino porque en este mismo movimiento de estar pensando, repensando las prácticas, teniendo en cuenta los temas que están en agenda hoy en el mundo del arte, como también en el mundo social, sucede este acontecimiento que es realmente muy llamativo. En la edición de este año también se invitaron a artistas con poca visibilidad en sus propios países. Richard Bell, por ejemplo, que es un artista australiano, que siempre trabajó y continúa trabajando en defensa de los indígenas, que a raíz de la documenta va a tener una muestra en la Tate de London el año que viene, colectivos de artistas cubanos censurados en su país, bueno, distintos tipos de propuestas. Eric Beltrán, que es un artista mexicano que vive y trabaja en Barcelona, con un colectivo de Mallorca, trabajos que están repensando las formas, el individualismo y lo colectivo. Y para cerrar este capitulito sobre Documenta, les muestro una obra en específico, que es Nest Collective, de un colectivo de Kenia, ¿sí? Esta estructura que ven en la imagen de la izquierda está construida con prendas usadas, que se llaman mitumba en Kenia. Esto ocupa decenas de metros cuadrados en un espacio público, recreativo y público, perdón, como abierto, quiero decir, en este espacio donde fue emplazado, y hay algo como de una imagen angustiosa, ¿sí? Hay algo que nos lleva al consumo descontrolado, a la conciencia del desperdicio. Esta obra hace eco en la verdadera amplitud del consumo descontrolado y en la cantidad desmesurada de desechos textiles que llegan a África, ¿sí? Hasta el 40% de cada fardo de ropa de segunda mano importada a África es completamente inutilizable. Y por lo tanto, esto se lleva directamente a los vertederos, volviéndose un fardo inútil que encima complejiza también todo lo que es la cadena de los desechos y de los residuos, bueno, específicamente en África, pero también lo es en todas las naciones, ¿no? Por lo tanto, el colectivo de Kenia está como enfatizando y haciendo eco a través de este gesto y de esta instalación, de una reflexión también con una base de investigación y un reclamo político. Esta instalación está acompañada por un sonido ambiental grabado en varios mercados de ropa de segunda mano de Nairobi, ¿sí? Y ahora sí, pasemos a nuestra segunda parte de la charla, que tiene que ver con las bienales. Las bienales, como lo indica su nombre, es un tipo de exhibición que tiene lugar cada 2 años, una enorme y grandísima exhibición que intenta captar el momento artístico global. Son plataformas donde se juega y se aspira a un gran diálogo internacional del arte. A diferencia de las ferias de arte, como veníamos viendo, saliéndonos un poco en el caso de Documenta, que está como en el medio,
donde las exposiciones son organizadas por las galerías que participan. En el caso de la Bienal, la estructura se la da la identidad nacional y las cuestiones curatoriales, bien adelante, ¿sí? En la mayoría de los casos, incluso los países presentan por concurso a sus artistas. La primera Bienal en la historia del arte fue la Bienal de Venecia, en el año 1895. Como veíamos recién, esta Bienal tiene su raíz en las ferias de mercado, en los salones académicos. Pero en el caso ya de la Bienal de Venecia, y lo que sucede actualmente y hace ya muchos años con la Bienal, es que funciona también fuertemente para fomentar la industria del turismo, ¿sí? En gran parte su internacionalismo se basa y surge de allí. Distintas ferias podemos mencionar, en el caso de la ciudad de Sao Paulo, en el año 1951 se crea una feria a la imagen de la Feria de Venecia. Bueno, en el 95 la ciudad de Kassel desarrolla esta exhibición documenta que veíamos recién, que es como más intelectual, como menos centrada en los objetos. En los 70 y en los 80 la ciudad de Sydney también inaugura la primera Bienal de la región Asia-Pacífico. Acá vemos una imagen de la edición de este año que también cayó exactamente en la época y el año en el cual se celebró la Bienal allí en Sydney. Tenemos también, bueno, la Bienal de La Habana, la Bienal de Estambul. Acá podemos ver algunos afiches y gráficas de primeras ediciones de bienales. Y tomemos un poco como los años 90, como esa década en la cual se viraliza el género y empiezan a aparecer bienales, no solamente en distintos países y ciudades, sino también con distintos focos temáticos o experimentales, ¿sí? No necesariamente con grandes open calls internacionales, sino muchas veces pequeños temas circunscriptos a investigaciones. En estas plataformas se perpetúa también como cierta lógica de lo nuevo, se muestran y se evidencian como las transformaciones en los modos de hacer exposiciones, en los modos de pensar las muestras. Y me salté acá porque tenemos también ahora en agenda, quien tenga la posibilidad de viajar y hacer todo el recorrido, sino también se puede hacer de manera virtual, pero estamos también en fechas de la Bienal de Berlín, ¿sí? La Berlin Bienal de Arte Contemporáneo, que inauguró el 11 de junio y que va a estar hasta el 18 de septiembre de este mes. La Bienal de Berlín fue fundada en el año 96, inaugura en el 98 por una asociación de especialistas y de amantes de las artes, de artistas jóvenes, todo ahí un grupillo específico que van cada 2 años, bueno, celebrando esta también gran plataforma que a través de distintos puntos de la ciudad dan lugar a artistas de todo el mundo a desarrollar sus proyectos artísticos, sobre todo con ese foco. En este caso estamos en la número 12, la Bienal número 12, con el título de Still Present, ¿sí? Todavía presente, y con un foco muy fuerte puesto en la emergencia planetaria. En este caso hay obras y archivos y documentos históricos muy importantes que se relevaron con motivo de la Bienal de Berlín, y son contribuciones que revelan conexiones muy significativas entre el colonialismo, el fascismo, el imperialismo, y de alguna manera la Bienal está intentando, como desde la discursiva, proponer estrategias decoloniales para el futuro. Es decir, como visualizar lo invisible, poner de relieve aspectos decoloniales en el pensamiento sobre la ecología y el feminismo. Bueno, temas que están en agenda como decía recién, de manera transversal, y que también el arte quiere decir y quiere aportar, y lo puede hacer desde una multiplicidad de recursos. En este caso, bueno, quedará en cada uno hacer su reflexión crítica acerca de cuántos elementos se están poniendo en juego para realmente generar algún cambio, además de una reflexión del tipo expositiva, ¿sí? Quiero decir,
puede haber incluso hasta cierta denuncia de los modos de hacer, pero también desde adentro, como desde la misma organización. Sin duda lo que podemos rescatar de la Bienal de Berlín como importante es que algunas de las obras más potentes de la Bienal están poniendo de relieve específicamente a artistas individuales o, o a colectivos de artistas que aún no han obtenido el reconocimiento que merecen, especialmente en Europa, ¿sí? Al mismo tiempo de poner en escena discursos alternativos o de temas de mucha sensibilidad política. Traigo un ejemplo chiquito para pasar luego sí a la parte final de la charla, que va a ser la Bienal de Venecia, y vemos acá una vista de la artista india Mayuri Chari, Was not created for pleasure, no me crearon para el placer, en la cual la artista está denunciando la apropiación de la censura colonial del cuerpo femenino y la reescritura, podríamos decir, de la tradición que antes mostraba abiertamente la desnudez de la mujer, entre paréntesis, desde una óptica del artista pintor hombre, y que ahora la prohíbe regularmente en el arte, ¿sí? Pensemos específicamente en su país de origen, en la India. Mayuri Chari se reapropia de la práctica portuguesa de coser a Juárez, adoptada por su familia en Goa durante la época de la colonización, como un vocabulario incluso de disidencia feminista, ¿sí? Lo que hace el artista es ir cosiendo las conversaciones que ella tiene con su propio cuerpo en la tela, registrando su presencia en el espacio y en el tiempo contemporáneo, ¿sí? Tengamos en cuenta que en un sistema social patriarcal, en el caso de la India, el cuerpo femenino es muchas veces, o más bien prácticamente siempre, un lugar y un espacio de control, de violencia en disputa y, bueno, de fuerte crítica. Otras de las acciones de Mayur Chari en su proyecto para la Bienal de Berlín consiste en lo que estamos viendo en pantalla, que son tortas de estiércol de vaca pegadas en la pared, ¿sí? Hasta que se sequen. Casi como una burla, podríamos decir, de también como de la tradición de desterrar a las mujeres que menstruan del hogar, como en ciertos circuitos, vistas también como impuras, ¿no? Como hay toda una denuncia ahí realizada a propósito, mientras que, bueno, el uso del estiércol de la vaca también se vuelve en la sociedad india como combustible y como purificación religiosa, como ritual, incluso también de una manera como operativa, en términos de que muchas de las casas indias ponen en las puertas de sus casas tortas de estiércol para atraer a las moscas y que las moscas se concentren allí y no entren a la casa. Eso es algo que se ve mucho en la India. Pero bueno, en este caso lo que hace el artista es hacer un parangón entre, en este caso, la menstruación y la tierra, y en otro caso, el cuerpo de la mujer, el cuerpo del animal, el cuerpo del hombre y la norma. Y entonces vamos juntos y juntas a la Bienal de Venecia, que se encuentra también en este momento abierta en pleno esplendor de congregación, digamos, de propuestas artísticas contemporáneas internacionales. Venecia, capital del Véneto, reúne a los participantes del mundo del arte. Veíamos recién la Bienal más antigua, ¿sí? Pensemos e imaginemos el Gran Canal de Venecia durante la Bienal, como está ahora, pero sobre todo como en ese primer mes de inauguración, que fue abril-mayo, completamente congestionado, los vaporetti yendo de un puntos a otros, los taxis acuáticos, las grandes fiestas que acompañan todos estos eventos. Y para los actores del mundo del arte, la Bienal de Venecia también es una mezcla entre un grandísimo evento profesional y una grandísima vacación y una plataforma ideal y sobreestimulada para las relaciones sociales, y en el medio el arte, que a veces es la excusa y a otras es el motivo, yendo de un lado hacia el otro. Cada país tiene en la Bienal de Venecia su procedimiento burocrático para otorgar el pabellón a un artista.
muchos países tienen a sus agencias nacionales o sus fundaciones, o al mismo Estado, o bueno, a fondos nacionales para determinar, para otorgar, digamos, como el proyecto al espacio. Y en todas las ediciones, la Bienal de Venecia tiene siempre un tema general, que es el tema que nuclea curatorialmente a las propuestas. Una buena bienal de arte contemporáneo, podríamos decir, como en tanto análisis, busca cristalizar la heterogeneidad, ¿sí? Al mismo tiempo, igual, podemos decir que existe esta pregunta acerca de quién es políticamente útil en cada momento, ¿sí? Cuando los artistas toman el pabellón y hacen una propuesta declarativa, puede producirse algo verdaderamente interesante, pero también hay, bueno, justamente esta pregunta acerca de lo políticamente correcto y lo que esté alineado con la agenda de temas y aquello donde se está poniendo la luz o el foco. Para hacer una referencia a la estructura de la Bienal de Venecia, que es muy interesante, tenemos por un lado los giardini, ¿sí? Los jardines. Esta es la sede tradicional de la exposición de arte de la Bienal desde su primera edición. Fueron realizados los giardini de Venecia por Napoleón a inicios del año 800 y luego a comienzos del siglo XX, en 1907, se empiezan a construir los pabellones extranjeros diseñados por las distintas naciones. Vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos pabellones. Los pabellones nacionales trazan la geopolítica del mundo, podemos decir de la segunda posguerra. 2/3 de los pabellones son europeos, la mayoría tienen los edificios más grandes en las mejores ubicaciones. Hay 5 naciones americanas: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Venezuela y Uruguay. De Oriente tenemos a Japón y Corea del Sur. Vemos ahí la imagen de la derecha a Corea del Sur, y a la izquierda vemos el pabellón francés, que es como un mini Versalles. Australia, Israel y Egipto también tienen sus pabellones individuales, ¿sí? Acá vemos otras imágenes de los pabellones nacionales de los Países Bajos. El de la izquierda, Sami. En esta edición se decidió utilizar la palabra y el concepto de Sami. Este es un espacio que tiene conjuntamente Noruega, Finlandia y Suecia, y que busca visibilizar a través de la palabra Sami a la comunidad indígena, que es integrada por unas 80.000 personas que viven en el territorio del norte de Europa. En el caso de el pabellón, por ejemplo, acá estamos viendo Israel a la izquierda, Rusia a la derecha. Rusia es uno de los países que en esta edición no participa. Esto fue debido a que la curadora y los artistas seleccionados para la edición de la Bienal de este año renunciaron en rechazo del conflicto bélico ruso. Acá tenemos algunas otras imágenes. Es, bueno, un paseo como súper interesante para también hacer un aproximamiento, aproximación a las arquitecturas y a las historias específicas de cada nación. Y en ese sentido, en este caso, vemos al Pabellón Nacional de Alemania, de Alemania, intervenido por Isaac Hensen, que es un artista que en el año 2007 lo que hizo fue cubrir con una red anaranjada todo el pabellón alemán, como un rechazo simbólico a la identidad arquitectónica de estilo oficial fascista del pabellón, ¿sí? Cuando el arte contemporáneo, digamos, era una actividad predominantemente occidental y acotada al primer mundo, las representaciones se ubicaban en los giardini que veíamos recién,
pero sin embargo con los años se empezaron a utilizar otros espacios que también participan durante la Bienal, que son espacios gubernamentales, iglesias, palacios, museos, intervenidos por toda la ciudad. Es una grandísima celebración de arte. Al mismo tiempo, en las afueras de la ciudad, bueno, muestras secundarias, espectáculos especiales, todo tipo de eventos complementarios que siguen sumando a la creación de comunidad. Estamos viendo el Arsenale de Venecia, este extenso astillero, vestigio del tiempo en que Venecia fue una potencia naval, y en este arsenal se aloja la exhibición internacional. Durante la Bienal los pabellones nacionales compiten a través de las muestras individuales o colectivas de sus artistas. Y ahora sí vamos a hablar de la edición actual de la 59 Bienal de Venecia, que lleva el nombre de The Milk of Dreams, la leche de los sueños, o leche del sueño. Este título homenajea y recupera una de las obras de la artista Leonora Carrington, ¿sí? Surrealista anglo-mexicana. La edición de este año cuenta con 79 pabellones nacionales, con la curaduría de Cecilia Alemani. Ella es la responsable del programa artístico del High Line en New York. Y ella es, como curadora, no solamente quien delinea el concepto de la Bienal, sino también quien cura la exhibición principal. Obras de 213 artistas de 58 países, ¿sí?, que dan cuenta justamente de todos los debates de la actualidad. El 90% de los artistas que forman parte de la exhibición principal de la Bienal de Venecia son mujeres. Es el mayor porcentaje en la historia de la Bienal. Cecilia Alemani trabajó junto con el director de la Bienal de manera virtual. Pensemos que la Bienal fue pospuesta, debía ser el año pasado, pero bueno, ya sabemos, todo se pospuso, y lo que implicó fue un trabajo virtual en el cual la curadora visitó cientos de talleres de artistas por todo el mundo a través de la pantalla de su computadora, ¿sí? Acá tenemos a Cecilia Alemani, cuyo rol justamente tiene que ver con desarrollar un particular punto de vista sobre qué cosas son significativas en el arte contemporáneo, buscar obras que desafíen el canon, incluso hasta tratar de generar alguna inestabilidad en el sistema. El rol de curador, curadora es un puesto rotativo, y es el máximo puesto al que puede acceder un curador, podríamos decir, ¿sí? Es un rol muy codiciado, en el cual por supuesto también existe, bueno, un alto grado de competencia en lo que tiene que ver con los agentes curadores del mundo del arte. El disparador de la Bienal de este año tiene que ver con la pregunta acerca de cómo está cambiando la definición de humano, de humana, de humanidad. Traigo esta pequeña cita para concentrar y sintetizar la línea curatorial de la edición. Cecilia Alemani, la curadora, dice: muchos artistas contemporáneos están imaginando una condición posthumana, cuestionando la visión moderna y occidental del ser humano, en particular la supuesta idea universal de un sujeto blanco y masculino, hombre de razón, como centro del universo y como medida de todas las cosas. En su lugar, contrastan mundos hechos de nuevas alianzas entre distintas especies, habitados por seres permeables, híbridos y múltiples, como las criaturas fantásticas inventadas por Carrington. Bajo la presión de tecnologías cada vez más invasivas, los límites entre cuerpos y objetos se han transformado por completo, imponiendo profundas mutaciones que remodelan nuevas formas de subjetividad y nuevas anatomías. Bien, Leonora Carrington no podía no traer al menos una de sus poderosas obras, esta surrealista británica exiliada en México. Como les decía, la exposición lleva el nombre de uno de sus libros, que
reúne un conjunto de historias acerca de seres en transformación permanente, que conviven pacíficamente con los animales y con las máquinas. En la exhibición principal, una de las características que quería mencionar es que se generó un efecto curatorial de cápsulas del tiempo. Quiero decir con eso, con que se puso en escena, la curadora pone en escena artistas que operan como descubrimientos en términos de que rara vez fueron mostrados en contextos artísticos, ya sea porque no habían recibido en su momento la educación artística tradicional que les hacía el camino y la escalera para llegar a un lugar, o porque eran, sobre todo en el caso de las mujeres, bueno, dejadas de lado simplemente por una cuestión de género, o porque trabajaban en un campo adyacente. Esto es el caso, por ejemplo, de Minnie Evans, que es fue una grandísima artista y pintora afrodescendiente estadounidense que trabajaba con distintos medios, inspirada por sueños y por visiones, ¿sí? Una especie de artista outsider, cuyas obras están llenas de simbología religiosa, criaturas quiméricas, botánicas, colores desenfrenados, fuertes. Y ella trabajaba en Carolina del Norte como portera de un edificio, y mientras trabajaba muchas veces pintaba, y bueno, por supuesto había en ese momento ya de por sí ella trabaja entre los 40 y los 80, común quedar afuera directamente en principio por una cuestión de género también. En este sentido, la representación de los cuerpos y sus metamorfosis, la relación entre individuo y tecnología, la conexión del cuerpo y la tierra. La curadora está buscando el origen de estos híbridos también en las mujeres, como veíamos recién, relacionadas y vinculadas con el surrealismo como estilo, podríamos decir, o como práctica. Es un tipo de práctica que por sus características de cosmovisión posibilitan generar estos cruces, y lo hicieron en tiempos donde tal vez estaba imposibilitado en otros espacios, ¿sí? Ahí hay como un cruce súper interesante. En tanto hibridez y transhumanismo, les muestro esta imagen del pabellón danés de la artista Uffi Il-Solotto, ¿sí? Que también, bueno, parece recurrente, pero acá hay como un estiércol de caballo, con este sustrato tipo de los techos de las granjas, haciendo referencia a la vida agrícola danesa, con esculturas hiperrealistas de distintas situaciones, bueno, centauros, hay elementos alienígenas, fluidos azules, plantas desconocidas, una especie de futuro post-humano imaginario. Y por otro lado, en el Arsenale, otros temas que se tocan y que también tienen que ver con lo que vamos a ver en cuanto a México, para ya cerrar el encuentro de hoy, tiene que ver con el respeto al medio ambiente y los saberes ancestrales, con la recuperación de tradiciones en esta resistencia al colonialismo. Vemos el pabellón de Estados Unidos premiado de Simone Leigh, la primera mujer negra en representar a Estados Unidos en la Bienal, con esta escultura monumental que está puesta en diálogo con obras de la artista cubana Belkis Sayón. No se ven acá, pero recomiendo puntualmente la obra de Belkis Sayón. Y que tiene, bueno, esta figura femenina negra sin ojos, con esta forma que se va como amalgamando con la estructura arquitectónica, y que también para muchos fue sujeto de crítica, en tanto que señalan que el tipo de escultura de Simón es formalista, que nada está diciendo acerca de ser negra y ser mujer, y que está más cerca de una figura totémica adorada, típicamente adorada por los marchands del arte, que en relación a las reflexiones contemporáneas, críticas que existen y conviven. Y ahora sí, vamos a despedirnos con el pabellón mexicano que tiene lugar en el Arsenale, cuyo proyecto se llama Hasta que los cantos broten, curado por Catalina Lozano, bogotana, y Mauricio Marcín, mexicano. Esta es una propuesta colectiva que reúne a 4 artistas, que pone en escena acciones y gestos contemporáneos que también dan cuenta de las reflexiones desde la óptica del territorio mexicano y de los artistas,
que pone en juego una visión amplia sobre la tecnología y sobre el reconocimiento de prácticas ancestrales, cuestionar el presente, repensar las lógicas internalizadas como operaciones conceptuales. En el caso de Mariana Castillo, estamos acá viendo esta gran matriz de impresión de grabados sobre el suelo de madera, esta obra que está remitiendo al calendario, recuerda también la cartografía colonialista, pero en este caso está pensada y enfocada con los modos de habitar el mundo a través de experiencias, archivos de otro orden. En la imagen que vemos un poco más arriba de la obra de Castillo y estamos encontrándonos con los vestidos montados por el artista Fernando Palma Rodríguez, que generan una especie de danza cuyos patrones están inspirados en los movimientos de los chamanes nahuatl, pero de una manera maquínica, ¿sí? Aparece la máquina, están colgando esos vestidos del techo pero con cables en un movimiento repetitivo del cielo a la tierra. Cada uno de los vestidos también rememora a estudiantes desaparecidos en el 2014 en un secuestro masivo que provocó, por supuesto, protestas nacionales. En el caso de la artista Naomi Rincón Gallardo, en Soneto de Alimañas, vemos acá como una ficción de esta idea de lo posthumano, de personajes que están poblando un mundo en ruinas, ¿sí? Con antenas radiofónicas que se sintonizan entre sí. En medio de este mundo en deterioro se van creando también como comunidades solidarias entre el video, que muestra también a artistas disfrazándose de deidades, y las esculturas montadas en el pabellón. Por último, Santiago Borja realiza estos textiles en colaboración con tejedores tzotziles que trasladan una secuencia de ADN humano a abstracciones colgantes a modo de justamente textiles, realizados con distintos materiales. También ahí hay como algo súper específico: cabello humano, fibras, lana de oveja, madera, bueno, grandes tapices interculturales, como parte de esta apuesta colectiva del pabellón mexicano en la Bienal de Venecia, que ojalá pudiéramos ir a hacernos un paseo para encontrarnos con todas estas proyectos que están repensando el mundo contemporáneo. De esta manera voy a cerrar el encuentro de hoy. Les agradezco mucho a todos quienes se han conectado, participado, espero que haya sido de interés, que haya despertado ideas, preguntas, investigaciones, buscar un poco más tal vez de algunos artistas. Voy a leer un poquito si hay algunas preguntas, y les agradezco, como les decía al inicio, esta charla de Diderot Art abierta a la comunidad está siendo grabada, la vamos a compartir, y bueno, forma parte del mismo objetivo y proyecto de acercar las reflexiones, el arte y los espacios para pensar a todos los públicos, así que muchas gracias. Bien, voy a leer aquí. Bien. Como acá Tanja Segredo Kemmer pregunta cómo es la relación que plantea la galería con la obra, de tal forma que le permite poner un precio y establecer una negociación por la misma. ¿En la feria se puede establecer una relación directa con la obra o es fundamental la presencia áurica del artista? O sea, si el artista no es nadie, ¿la obra puede resultar interesante? Bueno, sí, en el sentido de que en la feria, como veíamos, hay un rol muy importante que es el rol de las galerías, y en ese caso las galerías son quienes representan a los artistas. En general, en las ferias más importantes o de mayor trascendencia o las internacionales, la representación se da por vía de las galerías, y en ese caso las galerías son quienes seleccionan a sus artistas, prevén, promocionan su carrera, bueno, establecen su precio en el mercado a través de distintas variables, pero sin embargo también existen ferias a las cuales los artistas pueden participar como individuos sin necesidad de estar representados por una galería. Sin embargo, en todos los casos, tanto sea por vía de representación de galería
como por vía autónoma, siempre existen plataformas de aplicación de proyectos, ¿sí? Y de esa manera suelen haber comités de curadores que evalúan las propuestas y hacen una selección de quiénes serían los participantes de cada edición. Sería increíble una feria sin nombres de artistas, como un museo silente, una burbuja sin contextos. Muy interesante. Y yo diría igual que en el arte contemporáneo esto es algo que pasa mucho, que cada vez se pone menos información visible acerca tanto de las obras como de los artistas. Esto es algo que muchas veces me pasa al revés, que milito que esté, porque pareciera que todos ya sabemos todo, quién es el artista, cómo se llama la obra, de qué material lo hizo, cuando también es información que es importante y es relevante. Pero por supuesto que suma una capa de paratexto, y bueno, a veces puede ser incluso hasta lo que vos proponés ahí, más interesante verlo despojado, ¿no? Tener un juicio menos intervenido. Hiram Silva pregunta, ¿cuáles son las ferias más importantes para el arte latinoamericano-mexicano, pensando en el mercado del arte latinoamericano? ¿Qué ventajas podríamos encontrar, bueno, en nuestro mercado latino, en relación con los europeos, estadounidenses y asiáticos? Bueno, mencionamos a Sonamaco en México, podemos mencionar a la Feria SP en Brasil, acá en Argentina tenemos a la Feria Arteba, que en el caso argentino,